Hola amigos y amigas de Epicentro, gracias por estar siempre aquí con nosotros acompañándonos cuando publicamos contenidos nuevos. Hemos conseguido una entrevista con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Margaret Macaulay. Ella fue quien presentó hizo la presentación hace 2 días del informe sobre la situación en Perú, y ahora hemos logrado tener una cita para hacer una conversación un poco más detallada sobre el informe y sobre lo que ha ocurrido a partir de la presentación del informe. Doctora Macaulay, gracias por estar en Epicentro aquí en este programa. Thank you very much for having me. Good morning. Muchas gracias por invitarme. Buenos días. Buenos días para usted y para su audiencia. Muy bien, pues empecemos preguntando por la reacción del gobierno peruano. La presidenta ha dicho que no comparte el informe, que lo respeta, pero que no comparte, y particularmente que no comparte los términos masacre y ejecuciones extrajudiciales, que aquí eso no ocurrió. ¿Cómo reciben ustedes esta reacción del gobierno peruano y de la presidenta particularmente? Well, of course, Bueno, por supuesto, como comisión, no nos pone felices que la presidenta de Perú no esté de acuerdo con el informe, porque nosotros recibimos declaraciones del Estado de Perú, nosotros preparamos el informe, el Estado de Perú nos envió sus correcciones, lo que querría mejorar, y ellos expresan su posición, y nosotros expresamos también nuestra posición. Y con sus respuestas, nosotros revisamos esas declaraciones, esas observaciones y comentarios del Estado de Perú y las incluimos en el informe. Estoy segura de que la presidenta sabe que incluimos esas observaciones. El uso del término masacre no fue usado de una manera simple o simplista. Y debido a la reacción del Estado, lo que nosotros dijimos es que hay hechos que podrían describirse como masacre. Lo que vemos es que esa es la interpretación de lo que nos dijeron las personas y los testigos. Las personas describían lo que podría ser una masacre. Por lo general, lo que nos gusta es que los estados acepten el informe que se lanza y se publica. Y nos gusta que observen nuestras recomendaciones y traten de implementar esas recomendaciones, porque eso es lo que es verdaderamente importante y esa es la obligación del Estado. Nuestra obligación es ir e investigar de la mejor manera posible, utilizando distintas fuentes, por lo menos las partes que van. Yo no fui parte del grupo que visitó Perú. Nosotros entrevistamos a los testigos, a las víctimas, a las personas que se vieron lesionadas y demás. Y también entrevistamos a los funcionarios del gobierno para poder incluir los hechos en el informe que preparamos. Y luego enviamos ese informe para que lo vean antes de que se publique y se lance ese informe. Por lo tanto, nos decepciona la declaración de la presidenta, pero estas cosas suelen suceder. La presidenta dice, bueno, también utilizan el término incondicional. Eso quiere decir que no es una conclusión de la comisión, que hubo ejecuciones extrajudiciales y que hubo masacres, sino que habría incondicional. Could be described as, yes. Yes. Sí, así es. Lo que debo decir de manera feliz nosotros lo usamos con un resalte.
dijimos que podrían describirse como masacre esos hechos. Esa sería la declaración. Ujú. Y cuando uno entrevista en vivo, las personas interpretan los hechos de alguna manera, pero los hechos siguen siendo los hechos. Y la persona que habla dice que un hecho es A, B o C. Pero cuando uno dice podría, no es lo mismo que decir fue. Es una posibilidad. Ujú. To massacre many times Y in the past. utilizamos el término masacre muchas veces en el pasado. No es la primera vez. La comisión ha existido durante más de 60 años. Y ya hemos hecho este tipo de informes cuando ha habido crisis para muchos estados. Por lo tanto, es decepcionante que lo vean así. Hay una controversia entre el primer ministro y el ministro de Justicia, quien dijo que, bueno, que podía haber ocurrido alguna violación a derechos humanos en alguno de los casos. El primer ministro Alberto Tarola dijo que aquí no había violaciones a los derechos humanos. Y entonces yo, para no ponerla a hablar sobre un tema interno, quiero preguntarle, ¿qué es una violación? Una pregunta básica, ¿qué es una violación a los derechos humanos de manual? Well, Bueno, I want to do it as clearly and simply as quiero darles una explicación simple y clara. Por ejemplo, todo el mundo tiene el derecho a la vida, todo ciudadano. Y si los ciudadanos participan de una protesta, tienen el derecho a protestar también. Si la reacción del Estado afecta el derecho a la protesta, eso es una violación de ese derecho humano. Si el Estado o las acciones del Estado hacen que las personas que participan en la protesta, que debería ser pacífica, mueren, esa es una violación de los derechos humanos porque alguien pierde la vida al participar en una protesta o en un acto legítimo de protesta. Entonces, allí tenemos dos ejemplos. Si, por ejemplo, un oficial de la policía entra a una casa sin una orden y dispara a las personas que están en esa casa, que no tienen ningún tipo de arma, eso también sería una violación de un derecho humano. Sería un asesinato o una ejecución extrajudicial. Estos son ejemplos básicos. Estamos usando palabras para ver de qué se trata. Muchas veces uno no se puede imaginar lo que es en la mente, lo que significa simplemente con los términos. Por eso estoy dando ejemplos. Todos los derechos humanos básicos están en la Convención. Y cuando el Estado no cumple con esos derechos, hay una violación, porque es obligación del Estado que los ciudadanos disfruten de estos derechos. Hay que proteger estos derechos para los ciudadanos. Por lo tanto, si un agente estatal hace un acto que va en un sentido contrario a un derecho, el derecho a la vida, el derecho a la privacidad, etcétera, entonces hay una violación. Y el Estado es responsable de esa violación. Ujú. Y cuando ocurre contra un agente estatal, otra de las controversias que se han generado es por la parte del informe en el que se habla del policía que murió en el contexto de las protestas en Juliaca. El gobierno ha dicho que, bueno, que no, que le dieron muy poco espacio al asunto del suboficial Sonjo asesinado y que no se mira de la misma manera en el informe las violaciones a los derechos humanos de los policías y de los agentes estatales. ¿Qué opina de esa reacción y de ese asunto de los derechos de los policías también? I beg to differ because Estoy en desacuerdo, porque nosotros sí abordamos la situación. Si los manifestantes o si un ciudadano
actúa de una manera que implica la lesión de un oficial de la policía, hay una violación de derechos humanos. Por ejemplo, se asesina a un policía y hay una violación de derechos humanos. Pero lo que es importante entender es que el Estado debe investigar qué es lo que ocurrió y qué hizo o qué causó esas consecuencias con el oficial de la policía. Nosotros lo que hacemos es una investigación durante una crisis, no es una investigación profunda, sino que el Estado es el que tiene la obligación legal de investigar lo que realmente ocurrió. Y a través de los tribunales debe llegar a una conclusión de los hechos, porque si el oficial de la policía estaba actuando de una manera contraria a su deber y hubo una reacción de parte del público, allí tenemos una conclusión muy diferente. Si él estaba actuando de una manera legítima dentro del marco legal, entonces los hallazgos de la investigación lo que van a mostrar es que los manifestantes fueron los que se equivocaron. Pero sin una investigación completa, nadie puede decir qué es lo que realmente ocurrió con este oficial de la policía. Pero es importante que también nosotros mencionamos las fatalidades que ocurrieron en el curso de las protestas con los agentes estatales. También recuerdo que hubo varios casos de civiles afectados que perdieron su vida en distintas situaciones. Pero estamos esperando del resultado de las investigaciones que realice el Estado. Precisamente el presidente del Consejo de Ministros ha dicho, bueno, con 2 visitas de la Comisión Interamericana es imposible que lleguen a conclusiones, es muy ligero decir qué fue lo que ocurrió con 2 visitas. With all due respect to the Con minister, mucho respeto al jefe del Consejo de Ministros, me gustaría decir que los estados no pueden influenciar nuestra autonomía. La Comisión es 100% autónoma. La OEA no puede indicarnos cómo debemos llevar a cabo nuestras obligaciones con respecto a las violaciones de derechos humanos. Nosotros somos los que decidimos y nosotros hemos decidido durante más de 60 años y nosotros hacemos la investigación, nosotros investigamos el informe como resultado de las visitas que nosotros hacemos. Si el Estado quiere investigar durante un mes y quiere criticarlo, va a ser algo muy costoso para todas las partes. Nosotros fuimos allí a investigar esta crisis en particular y los miembros de la comisión que visitaron Perú, tuvimos comisionados y miembros de la Secretaría Ejecutiva, simplemente lo que hicieron es describir la información que recibieron para poder escribir ese informe. Y básicamente eso es todo. Considerando que el informe plantea unas recomendaciones, quisiera saber si ustedes tienen pensado, si han considerado un plazo para cumplir con esas recomendaciones. ¿El Estado tiene unos tiempos perentorios para empezar a aplicar estas recomendaciones? well, I cannot Bueno, no recuerdo bien este detalle sobre las recomendaciones y el tiempo de cumplimiento, pero si hay una fecha de cumplimiento y si el Estado no puede cumplir con esas recomendaciones para el plazo establecido, el Estado lo que tiene que hacer es escribirnos para poder extender ese plazo, pero por lo general damos un plazo razonable para que el Estado cumpla con las recomendaciones en caso de que se establezca realmente ese plazo. En este momento no recuerdo si establecimos un plazo. He tenido algunos días difíciles aquí. Sí, no hay un plazo y esa es una de las... Es un plazo razonable. Ya, porque no hay un plazo concreto, entonces la gente dice, bueno, pero ¿en cuánto tiempo se va a poder cumplir estas recomendaciones? No está claro.
Well, within a reasonable time. Bueno, dentro de un plazo razonable, eso es un concepto bien conocido dentro de todas las acciones legales, entonces no veo ningún problema para el ministro de Justicia, los jueces y los abogados dentro de Perú, porque creo que todos ellos saben lo que eso significa, ese concepto. Depende de las recomendaciones. Algunas recomendaciones se pueden llevar a cabo dentro de un plazo más corto y otras dentro de un plazo más largo, pero se considera dentro de un tiempo razonable, que es un concepto legal en sí mismo. Hay unas recomendaciones para el Poder Legislativo y el espíritu de los congresistas al recibir el informe fue, en muchos de los casos, en la mayoría, digamos, rechazar el informe, decir que se trata de un informe sesgado. ¿Qué pasa si el Congreso no atiende las recomendaciones? Porque el Congreso también es parte del Estado. Yes, well, yes, it's one of the legislative. Sí, claro. El Poder Legislativo es una de las ramas del Estado y esa sería responsabilidad del Estado de Perú. Si, bueno, primero, antes que nada, ¿cómo podría decir esto? No es apropiado utilizar el término sesgado, porque cuando se utiliza esto en el derecho es una acusación muy grave, a menos que haya pruebas. Si no hay pruebas, nadie jamás debería hacer esa acusación de que algo es sesgado. Entonces yo confío en que el Congreso y como legisladores deberían entender, llegar a la conclusión de que nosotros sabemos que esta comisión de la cual yo soy presidenta no es una comisión sesgada. Yo he estado trabajando aquí por 8 años, este es mi 8º año, y nada de lo que haya ocurrido en estos años se puede describir como sesgado. No somos una comisión sesgada y nos manejamos bajo disposiciones estrictas que se asignen a nuestro mandato, y nosotros generamos recomendaciones para que los estados protejan a sus ciudadanos. Eso es lo que hacemos. Actuamos en nombre de los ciudadanos, de los seres humanos de la región, para intentar alentar un trabajo que lleve a que los estados protejan los derechos de estos ciudadanos. Y de hecho, son derechos que los estados mismos colocaron en sus convenciones y en sus constituciones. Entonces, lo único que hacemos nosotros es asegurarnos de que se utilicen esos derechos para proteger a los ciudadanos, y promovemos esos derechos dentro de la región. Otra de las reacciones virulentas contra el informe vino del alcalde de Lima, quien dijo que nunca ha visto un informe de la CIDH sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esta es una pregunta de manual, señora doctora Margaret. ¿Han hecho esos informes? Has not been reading. Several. Sí, por supuesto, varios. Y yo invitaría a ese hombre a que leyera, a que fuera a nuestro sitio web y leyera los informes que hemos realizado con respecto a esos estados que él menciona. Se va a sorprender de la cantidad de informes que hemos hecho, porque cuando existen violaciones contra los derechos humanos en cualquier estado, incluso en estos estados, o en este estado en el que yo estoy actualmente, Estados Unidos, nosotros sí lo señalamos en un informe. Todos los estados. Y no hay ningún estado en la región que esté libre de violaciones en contra de los derechos humanos de sus ciudadanos. Eso sería paradisíaco, y esa es la idea hacia la cual trabajamos, ¿no? Y queremos hacerlo en trabajo conjunto con los estados. Es por eso que ofrecemos un apoyo técnico a los estados. Un apoyo técnico, brevemente, ¿que podría ser en qué sentido? ¿Qué le podrían ofrecer al Perú ustedes?
Well, we have specialists within Tenemos especialistas dentro de la comisión que brindan apoyo a los comisionados para sus relatorías y ellos serían asignados según las demandas de los estados. Por ejemplo, si específicamente, si hablamos de en relación con la legislación, podríamos enviar a algún especialista para que asistiera al Estado para redactar la legislación que sea requerida. Si se trata de capacitación, podrían ir a brindar capacitación en un área específica. Esos son algunos ejemplos, pero no imponemos nada, sino que les pedimos al Estado que ellos nos requieran si necesitan algún apoyo técnico y siempre estamos disponibles para ellos. Por último, un tema que han criticado en algunos sectores es que el informe incluya una valoración de la economía, una valoración de la economía extractivista y de que parte del problema pues tiene que ver con esa economía basada en el extractivismo. ¿Por qué incluyeron eso? ¿Qué les responde? Because we have a special rapporteur. Porque tenemos una relatoría especial con respecto a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y la conclusión de esa relatoría fue que las industrias extractivistas son las que violan derechos. Y Perú no es el único estado en el que esto ocurre. No nos hemos enfocado solo en Perú, en esa categoría específica de industrias extractivas. Esto ocurre nosotros nos hemos enfocado en esta área en todos los estados en donde esto ocurre. Hemos hecho informes y recomendaciones al respecto porque contamina el aire, el agua, mata la vegetación, destruye el medio ambiente y las personas terminan siendo desplazadas de sus territorios, de sus hogares, de sus tierras tradicionales, o tal vez sus hogares terminan siendo inundadas y tienen que huir. Y hay muchísima contaminación específicamente con respecto al agua y al aire, y es algo gravísimo porque afecta a la salud de las personas. Y hemos tratado este tema durante muchísimos años. Hemos visto personas que se han enfermado con enfermedades fatales debido a esta contaminación. Y no hubiéramos mencionado esto si no hubiéramos encontrado pruebas de esto, si no tuviéramos testimonios en cuanto a esto. Esto es lo que halló la relatoría. Nosotros no inventamos nada, es un hecho. Las industrias extractivas son un hecho, se pueden observar a simple vista. Y luego vemos los efectos y las consecuencias de eso también a simple vista. Así que son hechos que fueron informados e incluidos en el reporte. Y la situación de derechos humanos relacionada con esos hechos y las violaciones relacionadas con esos hechos es nuestro tema, es parte de nuestro mandato. Como también encontraron el tema del racismo, el terruqueo, el choleo, la discriminación, ¿eso lo incluyeron porque lo encontraron en el informe, porque era evidente en las investigaciones? Definitivamente, sí. Yo no fui parte del equipo que fue a Perú, pero soy relatora de derechos de personas afrodescendientes y en contra del racismo, y lo he sido los últimos 8 años. Y créanme que no hay estado en nuestra región que no tenga hechos de violación y que haya estado violando históricamente, sistemáticamente y estructuralmente los derechos de las personas de otros colores, más allá de los blancos, de la población blanca de la región. Todos los otros grupos étnicos en la región, especialmente los indígenas y los afrodescendientes, ven sus derechos violados diariamente en la región. Ningún estado es libre de esas violaciones. Y tenemos diversos informes
de eso en contra de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, México, Colombia. Podemos nombrarlos a todos. Ninguno está libre de eso. Incluso nos referimos a esto en el Caribe, incluso también. Muy bien, doctora Margaret, muchísimas gracias por su tiempo, por el trabajo que hace la Comisión mirando hacia el Perú y protegiendo a los más desfavorecidos. Gracias por estar en Epicentro. Thank you very, very much, Sarah. Muchísimas gracias a ti. Espero haber clarificado algunos puntos y hacemos lo mejor posible y vamos a continuar haciendo lo posible y siempre nos manejaremos de acuerdo con la convención. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Y ustedes, gracias por acompañarnos siempre en Epicentro. Hasta pronto.